En 2021, las contribuciones económicas directas de Newmont a través de sus operaciones en Perú ascendieron a 10.800 millones de dólares. De dicho monto, 1.900 millones fueron en impuestos y cánones y 21.9 millones en inversiones en su comunidad. Así lo señaló la minera en su informe inaugural de contribución de impuestos y regalías. Reconocemos que tenemos la responsabilidad de generar valor compartido a partir de los minerales que extraemos, contribuyendo con la parte que nos corresponde a través de los impuestos y los royalties, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo económico dentro de las comunidades anfitrionas y los países en los que hacemos negocios, dijo el presidente y CEO de Newmont, Tom Palmer. Newmont es la empresa líder mundial en oro y productora de cobre, plata, zinc y plomo. La cartera de activos, prospectos y talento de clase mundial de la empresa está anclada en jurisdicciones mineras favorables en América del Norte, América del Sur, Australia y África. Hudbay Minerals anunció que la comunidad de Chucarco ha aprobado formalmente un acuerdo de exploración con la empresa por el que se conceden derechos de superficie a las propiedades satélites María Reina y Caballito, situadas cerca de la mina Constancia de la minera en Perú. Este acuerdo de exploración demuestra nuestro compromiso de asociarnos con las comunidades locales y esperamos seguir trabajando en armonía con las comunidades para añadir valor a nuestra operación de larga duración en Perú, dijo Peter Kukielski, presidente y CEO de Hudbay. La compañía comenzó las primeras actividades de exploración de campo en agosto y se anticipa que la finalización del acuerdo de Uchucarco aumentará los costos de inversión de la comunidad en la segunda mitad de 2022. Según el informe de apoyo de consultoría del año 2018, en el Perú existen más de 200 procedimientos administrativos que deben seguirse ante 19 instituciones del Estado para desarrollar actividad minera, serie de procesos que puede ser simplificada, indicó Magali Bardales, gerente corporativo legal y de Relaciones Institucionales de Nexa. Bardales consideró positivo el esfuerzo del Ministerio de Energía y Minas con la publicación del nuevo reglamento en el 2020, donde se unificó ciertos trámites, redujo plazos de algunos procedimientos y se incorporó, por ejemplo, el silencio administrativo. El silencio positivo es una fórmula interesante, pero hay que aplicarla cumpliendo el objetivo del procedimiento. Muchas empresas no están aplicando el silencio administrativo por el riesgo de nulidad de oficio o que posterior al plazo del silencio positivo se reciban observaciones mucho más rigurosas, indicó la representante de Nexa Resources. Los daños que inicialmente se estimaban iban a causar los efectos del cambio climático a nivel global han sido superados largamente a la fecha por la realidad de los impactos crecientes que está desencadenando. Europa es una de las regiones más impactadas, pero también América sufrirá por esta situación, advirtió Angie Wandel, directora gerente de la Cámara de Comercio e Industria peruano-alemana. Wandel refirió que las estadísticas en torno a la extinción de los glaciares en nuestro país son alarmantes, ya que según un estudio del 2019, del 2000 al 2016, se redujo en un 30% el terreno cubierto por glaciares. Han desaparecido 170 glaciares y este deshielo se está acelerando. En Perú, gran parte de la energía renovable se produce en base de energía hídrica, y la manera en que disminuye ese recurso también impacta negativamente en producir este tipo de energía, señaló Wandelt. El gobierno busca contar con una matriz energética diversificada y de mínimo impacto ambiental. Para ello planea poner en operación 5 centrales solares en el 2023, Continua Chachani, Continua Misti, Continua Pichu Picchu, Clemency y Milagros, en Arequipa, Moquegua y Loreto,
Así lo señaló el viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Martín Dávila Pérez. El viceministro señaló que entre los avances desarrollados como parte de la transición energética, desde el inicio del gobierno hasta la actualidad, el MINEA ha concluido la ejecución física de 20 proyectos de electrificación rural a nivel nacional, beneficiando con energía eléctrica a 39.000 habitantes de los sectores más alejados del país. Es necesario incrementar los esfuerzos destinados a implementar mecanismos de financiamiento para el desarrollo de nuevas tecnologías de generación eléctrica como el hidrógeno verde, el fomento de la generación distribuida y la movilidad eléctrica, que permitirá avanzar en la descarbonización del sector energético, remarcó el viceministro. Rusia amenazó con suspender el suministro de petróleo y los productos derivados del petróleo a los países que decidan limitar el precio del crudo ruso, luego de que los ministros de Finanzas de Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Canadá y Japón debatieran la idea de poner un precio límite a las exportaciones de petróleo de dicho país. Si imponen restricciones a los precios, simplemente no suministraremos petróleo y sus productos derivados a las empresas o estados que las imponen, ya que no trabajaremos de manera no competitiva, dijo el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak. El ejecutivo calificó dicha propuesta de completamente absurda y agregó que la medida podría destruir por completo el mercado mundial del crudo, ya que aquellos consumidores europeos y estadounidenses que ya están pagando altos precios por la energía serán los primeros que paguen por esta medida. Y justamente la idea de contar con una política es que esto ya trascienda gestiones, trascienda gobiernos. Eh, Actualmente justamente lo que ocurre sin contar con una política es que cada gestión viene y propone algunas alternativas que presumiblemente se decantan a partir de la descripción de una problemática que ellos deciden. Viene otra gestión y cambia de timón, toma otro giro. Y si esto ocurre en el gobierno central, imagínense qué ocurre en los gobiernos regionales, la alta rotación de personal. El hecho de que no exista justamente un mecanismo que le dé cierta estabilidad también a los gobiernos regionales, genera justamente de que existan expedientes que no se atienden. Justamente es importante también no solamente dotar a los gobiernos regionales de capacidades de personal, sino también al gobierno central. Hay inclusive, o sea, el mismo MINEN, el mismo MINAN, el mismo MIDAGRI, por ejemplo, que brindan opiniones favorables en los instrumentos ambientales. Tenemos instrumentos ambientales que demoran, no porque las DREN probablemente, no solamente es porque ellos tengan poca capacidad para poder evaluar, sino porque también las autoridades que brindan opiniones favorables como CERNAM, de corresponder la Autoridad Nacional del Agua, CERFOR, tienen dificultades también y probablemente las mismas dificultades que presentan los gobiernos regionales y el gobierno central. Y la idea justamente es, si vamos a implementar una política, dotar no solamente de que sirva de un mecanismo de gestión, no solamente respecto a medidas legales, sino también a medidas presupuestales, dotar de presupuesto a los gobiernos regionales. En primer lugar, tenemos un tremendo tema con la Dirección de Regionales de Energía y Minas. Las DREM se han convertido pues en el principal escollo que tenemos para poder formalizarlo. En mi caso, yo tengo ya varios años tratando de formalizarme y no lo puedo conseguir. O sea, bueno, mis expedientes se pierden, mis expedientes desaparecen, y hay ese tipo de problemas, ¿no? Que son problemas reales que estoy seguro que más de uno eh, que está como nosotros en el proceso de formalización tiene este problema. Entonces, la DREM
tanto como el ANA y el CERNAM, en las zonas donde hay zonas de cuidado, ¿no?, ambiental, son el principal escollo actualmente para poder formalizarnos, ¿no? En el caso de Ancash, por ejemplo, donde yo realizo una de mis labores, hay 4 funcionarios nada más para atender más de 4.000 procesos de formalización, ¿no? Le escuché al doctor Rojas, ¿no?, hablar de los presupuestos que tenían planeados. Yo creo que un primer gran paso sería dotar a las direcciones regionales de personal suficiente, ¿no?, para que puedan atacar. En vez de, por ejemplo, en el caso de Ancash, en vez de 4 deberían haber pues 40 por lo menos, ¿no? 50 especialistas para que puedan revisar más de 4.000 expedientes que hay en Reinfo, ¿no? Y así en todas las regiones del país, ¿no? Ahí nomás ya tendríamos de repente un cambio en lo que significa la revisión de los expedientes, ¿no? La formalización está muy mal enfocado. La formalización no puede ser una imposición. La formalización tiene que ser sinónimo de oportunidad, de crecimiento, de legalidad, de emprendimiento, de inversión. Eso tiene que ser la formalización. No se puede estar, por un lado, hablando de formalización y por otro lado, dando decretos para criminalizar y excluir al minero artesanal. Para la formalización, de acuerdo en la ley general de minería, justamente dice que hay que ser titular de la concesión para formalizar. Sí, pues, pero eso no va a ocurrir porque en este caso está demostrado que el 95% de mineros trabajamos en anuncios de terceros, entonces nunca vamos a tener la titularidad, a menos que firme un contrato, y el contrato está lejos de firmar, porque precisamente, pues, imagínense, si firma para miles de mineros, entonces ya es un peligro, tal vez, comercialmente hablando, para el titular minero. Entonces, lo que tiene que haber aquí simplemente es un acuerdo comercial entre el titular y el minero, para que la actividad se legalice. La actividad, no la concesión. La concesión pertenece al titular y así va a ser siempre. Nosotros hemos venido trabajando mucho tiempo con las concesiones de manera de mutuo acuerdo y de mutuo acuerdo, y hacemos las inversiones y finalmente todos quedábamos tranquilos. Algunas veces no, algunas veces sí, pero veníamos trabajando. A partir de que salió el proceso de formalización en 2012, comenzó el pleito entre nosotros. Entonces, es el Estado mismo quien crea el problema, sin saber. Justamente ellos se agarran y comienzan a formalizar, comienzan a dar normas cuando no conocen la realidad de la minería. Era necesario comenzar ya a trabajar una política pública de Estado, pero que vaya más allá del sector extractivo, es decir, una política nacional de Estado que cause el desarrollo extractivo del país en torno al desarrollo sostenible de lo que Perú necesita, ¿no? Eso es en primer lugar. Y dentro de esta política de Estado, yo creo que se tiene que considerar el sector extractivo en general, dentro de lo cual se tiene que incluir a la pequeña minería y la minería artesanal. O sea, se le reconoce su importancia social y económica. Es decir, después de la gran y mediana minería, la minería artesanal casi cubre el 20% del total de la producción nacional del oro. Y ni hablar, ya las cifras que ha dicho Alberto dan cuenta de la importancia social en términos de lo que significa como oportunidades de trabajo para hombres y mujeres de poblaciones rurales, de poblaciones vulnerables, que ven en la MAPE una actividad para sostenerse en su vida, ¿no? También mencionar que somos una de las actividades más productivas, con mayor productividad, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares también, lo que se refleja en esos salarios que son superiores al promedio nacional y que generan también impuestos a través de los salarios que reciben todos los trabajadores mineros también. Es importante que todos sepamos que en el 2022, por ejemplo, las transferencias de canon minero fueron 2.7 veces más que las del año 2021 y han marcado un récord histórico. Entonces, esperamos que estos recursos puedan ser bien aprovechados por nuestras autoridades y que puedan ayudar que este motor del desarrollo, que es la minería, se refleje también en la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Solo en el 2021 Cerro Verde ha generado en total más de 93.000
empleos, los cuales incluyen más de 8.000 puestos directos en planilla y planilla nuestra y la de nuestros contratistas. La nuestra es de casi 5.000 y 3.000 nuestros contratistas, y un total de 85.000 puestos indirectos que se reflejan en este círculo virtuoso del empleo y del impacto que genera Cerro Verde en Arequipa. Entre el año 2005 y el 2021, Arequipa, o en general el Perú, ha recibido 5.076 millones de dólares por los impuestos pagados por Cerro Verde, que se han reflejado además en 724 millones de impuestos totales pagados solo en el 2021, y el 67% o el impuesto a la renta pagado por Cerro Verde ha representado un total de 67% de lo recaudado en Arequipa en ese periodo. Este aporte se ha reflejado en una transferencia de canon minero entre el 2005 y el 2021, solo por parte de Cerro Verde, o que ha generado Cerro Verde, de 2.031 millones de dólares, y en el 2021 esto ha sido 285 millones de dólares. Entonces hay una tarea pendiente para que todos podamos exigir que ese dinero se traduzca en mejores servicios, hospitales y otros, para que podamos tener un mejor país y podamos también generar este cambio que necesitamos con responsabilidad.